Continuando con el tema de organografía vegetal, el día de hoy hablaremos sobre la hoja. Bueno, cuando hablamos de las hojas, estamos hablando de aquellas estructuras verdes que se van a formar a partir de los tallos, ¿no? Ya sea un tallo principal o de un tallo secundario. La hoja tiene una forma, pues, laminar, es por eso que lleva ese nombre, ¿no? De una hoja. Todas mayormente, mejor dicho, mayormente son de color verde. Claro que hay excepciones de hojas que pueden presentar coloraciones diferentes, ¿no? Ya sea de repente color rojo, rojizo, o de repente guinda, amarillento, etc. Las hojas son órganos vegetativos, en este caso especializados para realizar la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque presenta abundante clorofila y es debido a ello su color, ¿no? El color verde es un indicador de la presencia de abundante clorofila. Entre las principales funciones de las hojas vamos a tener la función de respiración, la función clorofílica y la función de transpiración. En la función de respiración, las hojas son como pulmones de las plantas. Por medio de ellas se va a realizar el intercambio de gases, ¿no? En este caso, las plantas absorben del ambiente el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Todos estos procesos siempre se van a realizar permanentemente, tanto en el día como en la noche. Luego tenemos la función clorofílica, ¿no? A partir de, se dice clorofílica porque las plantas presentan, en este caso las hojas de las plantas presentan abundante clorofila, por lo tanto va a realizar la fotosíntesis. Para ello la planta tiene que absorber el dióxido de carbono del ambiente y también el agua del suelo, para luego transformarla en una sustancia orgánica que son en este caso los azúcares, como por ejemplo el almidón, ¿no? Que el almidón es un azúcar principal y es el nutriente principal para todas las plantas. Luego tenemos la transpiración, ¿no? La tercera función. Por medio de la transpiración, todas las plantas van a eliminar el exceso de agua a través de las hojas. Recordemos que que las plantas van a absorber el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo. ¿Por medio de quiénes? ¿De qué órganos? En este caso, por medio de las raíces. Estas raíces absorben la savia bruta, que en este caso es el agua en el cual se encuentran disueltas las sales minerales, los cuales van a ascender por medio del tallo hacia las hojas. Pero el exceso de agua va a ser eliminado justamente por las hojas. En las hojas vamos a encontrar unas pequeñas aberturas, pequeños poros o pequeños orificios denominados estomas. Los estomas son pequeñas aberturas que van a permitir la salida del exceso de agua en las plantas. Cuando, por ejemplo, hay sequía y de repente la planta no absorbe la suficiente cantidad de agua, entonces esas estomas se cierran para evitar la pérdida de vapor de agua o la pérdida de agua durante la transpiración. A continuación vamos a tener las partes de una hoja, ¿no? Estructuralmente, una hoja está compuesto primero por una pequeña ramita. Esa ramita se llama el peciolo. El peciolo es esa ramita que está sosteniendo a la hoja. Pero antes del peciolo hay una estructura ancha, ensanchada, que está uniendo el peciolo ¿con quién? Con el tallo. ¿Cómo se llama esta estructura ensanchada que une el peciolo con el tallo? Se llama la vaina. Recordemos que entre las ramas secundarias de las plantas, ¿no? En este caso de los tallos, el tallo y la rama secundaria, siempre existe esta estructura, ¿no? Esta estructura llamada yema axilar o yema secundaria.
que es la que podría dar origen a de repente una nueva rama o una flor o tal vez un fruto, dependiendo del tipo de plantas. Luego del peciolo vamos a ver toda esta estructura grande, laminar, ¿no? Porque es como una lámina llamada la hoja. Pero esa hoja presenta las siguientes estructuras. Si ustedes observan aquí, parecen unas venas, ¿no? Estas terminaciones que parecen venas, al igual que nosotros que tenemos venas y por las venas que está circulando la sangre, lo mismo sucede en el caso de las hojas. Esas venas se llaman en este caso las nervaduras. Nervaduras, tanto la principal, que es la más grande, y de esa principal salen otras secundarias. Y por dentro de esa nervadura están circulando los llamados vasos conductores, que son el floema y el xilema, que son los que llevan tanto el agua y las sales minerales hacia las hojas, y también de ahí salen cuando esa agua y la sal mineral se transforma por fotosíntesis en azúcares. Los azúcares van a pasar en este caso al floema, el cual va a conducir esos nutrientes a toda la planta. Bueno, luego tenemos esta estructura laminar llamado el limbo, ¿ya? Esta lámina se denomina también el limbo. En este caso luego tenemos estos bordes. Por ejemplo, los bordes podrían ser enteros o de repente como este que tiene una especie de dientes, ¿no? Un borde dentado, ¿ya? Los bordes pueden variar su forma, puede ser un borde entero o de repente como dientes, bordes dentados. Siempre en la hoja vamos a ver una parte que le da al sol, ¿no? Que siempre está expuesta al sol, que viene a ser esta parte, se denomina el haz. Y la parte que está debajo, que no está expuesta al sol, se le conoce con el nombre de envés. Aparte de eso, la hoja tiene una parte ancha, ¿no? Esa parte ancha se conoce como la base de la hoja. Y termina en una punta, que vendría a ser esta, ¿no? Y este se le conoce como el ápice de la hoja. ¿Está bien? Aquí tenemos una hoja simple. Miren, dos tipos de hojas. La hoja simple y la hoja compuesta. Bueno, la hoja simple es la más conocida, ¿no? También igualito, la lámina se denomina el limbo. Luego viene la ramita llamada el peciolo. Luego tenemos aquí la yema axilar, que se forma entre el tallo principal y el peciolo, o de repente entre el tallo principal y la rama secundaria, ¿no? Bueno, esta no es una rama secundaria, este es el peciolo. Luego tenemos la estípula también, que se encuentra en la parte inferior, que es la parte engrosada que sostiene al peciolo. Eso sería en cuanto a la hoja simple. Y en el caso de la hoja, en el caso de la hoja compuesta, vamos a poder observar que esta lámina llamada limbo se divide en pequeñas laminitas. En realidad esto vendría a ser pues como si fuera una hoja entera, pero esta hoja entera se ha dividido en pequeñas hojitas. Y es por eso que se denomina hoja compuesta, ¿ya? Porque está dividido en varias hojas pequeñas. No, igualito vamos a observar aquí también lo mismo, ¿no? Un peciolo. Luego tenemos los foliolos, o sea, las hojas pequeñas, ¿no? Luego tenemos acá otros peciolos secundarios que están sosteniendo a las hojitas, y esta estructura del medio se le va a denominar el raquis en el caso de la hoja compuesta. Bueno, aquí tenemos la teoría de lo que acabo de explicar en cuanto a las hojas,
¿no? Ya habíamos visto que la hoja presenta una parte laminar, que es el limbo, ¿ya? Es la parte laminar. Dice, es la parte plana de la hoja, se compone del haz y el en vez, y está limitado por el borde, ¿no? Los bordes de las hojas. El haz y el en vez. ¿Qué es el haz? El haz es la parte brillante de la hoja, o sea, que está al frente, la que siempre está expuesta al sol. En cambio, el en vez es la parte posterior de la hoja. Mayormente esta zona del en vez no tiene brillo, ¿ya? Es un poco opaco. Y aquí mayormente se va a poder observar claramente las nervaduras. Luego tenemos el peciolo, que viene a ser la ramita que está sosteniendo a la hoja, ¿no? Y la vaina, que en este caso es la parte ensanchada, que está en este caso uniendo el peciolo con el tallo principal, o el tallo principal, llamada la vaina. Eso vendría a ser la vaina, ¿no? La parte ensanchada del peciolo. Y luego tenemos las nervaduras, que son tienen aspecto de venas o arterias, ¿no? Que están circulando o que están recorriendo la hoja, y es por donde está circulando justamente la savia, ¿no? Tanto la savia bruta como la savia elaborada. Bueno, hablaremos sobre la fotosíntesis, ya que estamos hablando de las hojas, porque justamente las hojas y las partes verdes de la planta son las que realizan la fotosíntesis. Inicialmente la fotosíntesis, para poder realizarse la fotosíntesis, la planta va a tener que absorber los nutrientes que están en el suelo. Cada vez que nosotros regamos el suelo, mojamos el suelo, el agua va a disolver las sales que se encuentran ahí, ¿no? En el suelo. Y para eso se encuentra una estructura que se va a encargar de absorber el agua que contiene las sales minerales disueltas. En este caso, esa estructura que va a absorber se llama la raíz. En esa raíz vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los vasos conductores, que en este caso tenemos el xilema o leño y el floema o liber. ¿Ya? ¿Qué cosa es el xilema o leño? O también llamado vaso leñoso. ¿Por qué recibe el nombre de leñoso? Leñoso, ¿por qué? Porque está formado por células muertas y se va a encargar de transportar la savia bruta. Y la savia bruta que contiene agua y sales minerales. Entonces esa agua y sales minerales van a ser transportadas por el xilema o leño, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las hojas. Una vez en las hojas, la savia bruta, que es agua y sales minerales, va a ser transformado en una sustancia orgánica, como podemos ver aquí. Para que la planta pueda transformar la materia inorgánica, que vendría a ser las sales minerales, va a tomar del medio ambiente el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono más la energía solar. Estas dos sustancias lo va a tomar del ambiente, ¿no? En este caso del aire, a través de sus estomas o poros. Por ahí ingresa el dióxido de carbono, que es una materia prima más, y con ayuda de la luz de la energía solar va a ser transformado el agua y las sales minerales y el dióxido de carbono en materia orgánica. Esa materia orgánica está formada por azúcares, principalmente el almidón, y luego también se va a liberar, ¿qué cosa? El oxígeno al medio ambiente. Recordemos que durante la fotosíntesis se producen azúcares, que es la materia orgánica, y se libera al ambiente el oxígeno. Entonces, justamente esa es la importancia de las plantas, ¿no? ¿Cuál? Producir el oxígeno. Aparte, claro, la otra importancia es producir la materia orgánica. Recordemos que los únicos seres que producen sus propios alimentos son los vegetales. Por lo tanto,
Los mamíferos, incluyendo el ser humano, dependemos de las plantas porque de ellas nosotros nos alimentamos. El ser humano no produce alimentos, el ser humano solamente transforma. En la fotosíntesis vamos a reconocer dos fases, ¿no? La fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, que se produce en el día, la energía solar se va a transformar en energía química, con la finalidad de poder transformar, en este caso, el agua que contiene las sales minerales y el dióxido de carbono en azúcares, en este caso la glucosa, y para liberar el oxígeno. Recordemos que la glucosa es un azúcar, claro que también se produce el almidón. Eso sería durante la fase luminosa. En el caso de la fase oscura se usa la energía química para obtener la materia orgánica, que en este caso es la glucosa, a partir de la inorgánica. Bueno, en otras palabras, durante la fase luminosa, las plantas, recordemos que la fase luminosa es en el día, por lo tanto las plantas van a liberar, ¿qué cosa? Principalmente el oxígeno. Y en la fase oscura, las plantas van a usar la energía química que fue captada durante el día para obtener la materia orgánica. O sea, durante la fase oscura, ¿qué se produce? Se va a producir, en este caso, la glucosa. Se va a elaborar la glucosa durante la fase oscura a partir de las sustancias inorgánicas que la planta ha absorbido. A ver, nuevamente recalcamos, en este caso, en las dos fases, en cada fase va a producir diferentes sustancias, ¿no? Les decía que en la fase luminosa, la planta lo que hace es tomar la energía solar para transformarla en energía química, y de esta manera va a producir, ¿qué cosa? Oxígeno. Y en la fase oscura, esa energía química tomada durante el día lo va a usar para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Cuando yo digo materia inorgánica, estoy hablando de las sales minerales, lo va a transformar en materia orgánica, que vendría a ser los azúcares, o sea, la glucosa. ¿Ya? A ver, como hace un momento habíamos hablado de las clases de hojas, ¿no? Habíamos visto que hay dos tipos, ¿no? Las hojas simples y las hojas compuestas. En el caso de las hojas simples, se va a caracterizar, por ejemplo, mira, si ustedes observan aquí, presenta un solo limbo, ¿ya? Un solo limbo. Por ejemplo, eso se da en la palta, ¿no? En la guayaba, en el naranjo, en el limón, ¿no? Todos ellos presentan una sola hojita, ¿no? O sea, un solo limbo. En el caso de las hojas compuestas, ¿ya? También va a presentar un solo peciolo, ¿no? Este también tiene un peciolo y este también tiene un peciolo. Pero de estos peciolos van a salir, mira, ¿cuántos? Varios limbos, o sea, varias hojitas pequeñas. A esas hojitas pequeñas se les conoce con el nombre de foliolos. Y esto se observa, por ejemplo, en las rosas, ¿ya? En el trébol, ¿no? Y otros tipos de plantas.